respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Opciones educativas, orientación vocacional, arte y cultura, deporte y salud. Esto es Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. ¡Comenzamos! Muy buenos días. Hoy en Radio UNAM hacemos visible el dedicado trabajo de las mujeres que participan en especial en el programa Brújula en Mano. Ellas son Marina Estrella Chávez, coproductora y conductora de este programa, Mercedes Sanoto, Evelia Valdovinos, Livia Gómez y Dora María García, conductoras académicas adjuntas. Agradecemos también a Carmen Limón Celorio, subdirectora de Evaluación, Planeación y Programación, a Maripaz Jenner, jefa de producción, a Katiuska Jiménez, jefa de programación, a Socorro Montes, operadora de cabina de AM, a Graciela Álvarez, asistente de continuidad, a Amparito Millán, asistente de la fonoteca, y a Susana Martínez, asistente de difusión cultural. A todas ellas, muchas gracias por el talento, por el esfuerzo, por la responsabilidad, por el compromiso, por todo lo que hacen, por su talento en este programa y en la vida. Gracias a todas las mujeres, gracias a todas las que nos han estado acompañando, nos siguen, están, y este programa también queremos dedicarlo a esas mujeres y a las que desafortunadamente ya no están con nosotros, sea la causa que se tenga, pero que no están con nosotros y que han formado parte de este programa, que a veces se nos escapa de la mente, pero les juramos que del corazón no se nos va. Muchas gracias a ellas y vamos a iniciar el programa número 1234 de este Brújula en Mano a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañero, el doctor Octavio Angulo Borja, académico orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. También aquí saludando a todos nuestros radioescuchas, como siempre. Igual, y conmemorando a estas mujeres que están, no están y las que vendrán. Claro que sí. Hoy, un día sin mujeres y se nota. Se siente su ausencia. Así que vamos a hablar justamente porque tenemos que hacer espacio a esta situación de la importancia de la mujer en la sociedad. Y por eso tenemos un tema. Bueno, tenemos dos, pero en especial vamos a abrir con uno. El primer tema es el que los dos son interesantes, pero este tiene que ver mucho con lo que se celebró ayer, bueno, conmemoró el día de ayer y el motivo de la acción del día de hoy. El tema es brecha entre géneros, desigualdades, poder y discriminación. Entonces, y para ello, bueno, contamos con un invitado especial, el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Él es profesor definitivo de carrera en la Facultad de Psicología en Iztacala de la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Miguel, maestro, Octavio. Muchas gracias por estar con nosotros. Les comento un poquito del maestro Gómez Lamont. Él es licenciado en Psicología por la UNAM, de la FES Iztacala. Es especialista y maestro en Medicina Social por la UAM Xochimilco, que Octavio tú conoces. Sí, también tiene una maestría en psicoterapia familiar sistémica por la Universidad del Valle de México. Como lo mencionó Octavio, es profesor definitivo en la UNAM, en la FES Iztacala, en la carrera de psicología, y es responsable del colectivo de estudios de género de la FES Iztacala de la UNAM. Así que pues, es voz autorizada para hablarnos de esto: brecha entre géneros, desigualdades, poder y discriminación. Bienvenido, maestro Lamont, y vamos a arrancar, Octavio. Pues sí, bueno, ya que andamos entrando en el tema de género, pues habría que ir entendiendo este concepto porque se confunde muchísimo. Claro.
sexo, género y bueno, son conceptos que bien nos pueden ir aclarando Ujú. qué situaciones son las que definen a los seres humanos. Claro, bueno, yo creo que es un tema en el cual es importante ir definiendo, ¿no? Porque las palabras cobran acciones prácticas y políticas, ¿no? Ajá. Eso tiene que ver con que género hay que entenderlo como aquella construcción social de las diferencias entre hombres y mujeres y que es una construcción cultural, es decir, lo que nos dicen, digamos, cómo deben ser los hombres mexicanos, cómo deben ser las mujeres Ujú. mexicanas y que a su vez va a haber una disparidad o una diversidad en diferentes regiones. No es igual incluso la vestimenta de las mujeres oaxaqueñas al de las mujeres chapanecas. Ujú. No es igual el de las mujeres, lo que comen las mujeres de la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey. Entonces estamos hablando de que género es una construcción sociocultural que nos dice lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres y cómo se convierte en prácticas cotidianas es por medio de la educación y que lo que es la diferencia con el sexo es básicamente la diferencia anatómica, fisiológica de cada ser humano, ¿no? Entonces, si Ujú. naces con vulva o si naces con pene. Entonces, esas son las diferencias anatómicas, fisiológicas y que en los años 50 parecía que estaban fundadas, pero gracias a los estudios que se dieron en lo que era la psicología médica en ese momento, con los niños intersexuales, lograron, digamos, diferenciar pues que era una persona con una educación de género, educada como mujer, educado con hombre, cuando sus genitales al momento de llegar a la pubertad cambiaban, ¿no? Ujú. Esa era una de las condiciones que pasan algunas personas intersexuales, ¿no? Que fueron educadas como mujeres porque vieron algo que se parecía a una vagina y luego resulta que llega la adolescencia con el desarrollo sexual secundario y Ujú. que ahí podían ver que aquella persona que habían educado como mujer realmente tenía un micropene. Entonces Ujú. ahí era cuando decían es que una cosa es lo cultural y otra cosa es lo social. Y ya, en la cuestión social de los estudios, Ujú. una feminista, Gail Rubin, en un texto logra separarlo de la medicina a los campos sociales, ¿no? Ok, entonces podremos así como muy sintéticamente conocer que género es algo así como la conducta que se va adquiriendo socialmente, la forma de responder al ambiente, la forma de vivirse como persona. Así es, de Ok. hecho por eso Ujú. hacemos una distinción entre identidad de género, que es lo que yo pienso sobre mi masculinidad o la feminidad, Ujú. y la expresión de género, que cómo yo expreso mediante la ropa, mediante algunas pues tecnologías que le vamos a llamar de género, mi Ujú. masculinidad o la feminidad. Entonces, por eso es totalmente lo que aprendemos, ¿no? Ok. Lo que se Entonces estamos aprende. sí, aprendiendo a ser masculinos y a ser femeninos. En Ujú. esos términos podría ser. Ok. Y bien, obviamente que en estas formas de expresión de nuestra sexualidad, podríamos decirlo así, Ujú, ujú. de esta masculinidad y feminidad, pues como que con el paso del tiempo se ha ido haciendo una brecha. Ujú. ¿Existe esa brecha? Y bueno, ¿qué papel, a qué se referiría uno con esto de brecha de género? De hecho, las organizaciones internacionales lo que han empezado a investigar es básicamente es, si la cultura te está educando en una diferencia, Ajá. esa diferencia, como lo repetí anteriormente, cobra una práctica social importante. Entonces, ante estas diferencias, lo que hacen es que las mujeres aportan menos cosas que los hombres. Vamos a Ujú. ponerlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque se Ujú. naturaliza que como ellas, por una característica anatómica fisiológica, tienen la capacidad y la potencialidad de concebir, parir y crear vida, las asocian al lado de lo natural, lo caótico, lo que no puedes controlar y que es inteligible. No podemos, digamos, entender cuándo va a temblar y de qué magnitud, solamente sabemos que va a temblar. Entonces, todas las Ujú. culturas han construido una idea identitaria de mujer como algo de lo caótico y nosotros los varones o construidos desde esa lógica somos racionales, tenemos la posibilidad de controlar, dominar y demás. Ujú. Entonces esos atributos pasan a las leyes laborales, por ejemplo, decir que las prácticas de cuidado son algo de una esencia natural de las mujeres y como es algo natural, lo natural no lo pagas.
es algo que nace del corazón, de la bondad. Entonces se van construyendo Del afecto, valores, cariño, exactamente, atributos que dicen, bueno, pues es que sería algo cruel o casi antimaterno darle dinero a esta mujer porque es algo que debería de nacer de su paquete biológico. Si eso no está, entonces está enferma. De hecho, la psiquiatría internó a muchas mujeres que no querían ser madres. Por ejemplo, la Castañeda es un buen ejemplo. Sí. Entonces, Sí. vemos cómo esas condiciones separan, ¿no? Y esa es una brecha, la separación de ante la diferencia, dar menos por una condición o una creencia cultural de la naturaleza de hombres y de mujeres. Por eso se justifica que a las mujeres se les pague menos, que porque sus trabajos son blandos, son de cuidados, y eso no debe ser, no es tan valorado como un trabajo físico fuerte como el que tendría un varón, ¿no? Entonces ahí bien vemos las brechas, es una brecha, una diferencia que tiene un impacto a nivel de lo económico y el acceso a la educación, a la salud, al trabajo. Inclusive hasta las mismas profesiones, ¿no? Como Así que hay es. profesiones masculinizadas y Así profesiones feminizadas, ¿no? Claro, claro. En donde, bueno, carreras podemos pensar como enfermería, así como que más femenina, ¿no? Y carreras como Exacto. Que las ingenierías históricamente tienen ese peso de decir, es que ingeniería es para hombres, ¿no? Tenemos que cambiarlo, tenemos que trabajar en ello. Hoy estamos viviendo un paro nacional, un día sin mujeres, y es un alzar la voz de parte de las mujeres ante esta desigualdad, falta de oportunidades, discriminación y violencia que sufren ellas. Claro. Hay una inequidad en la repartición del poder. ¿Qué papel juega el poder? Claro. Bueno, hay que entender que el poder es algo que se ejerce y en el momento que se ejerce genera resistencias. Y eso lo dice Michel Foucault muy claro, ¿no? Entonces, en esa parte del ejercicio del poder tiene que ver con, hay que pensarlo materialmente. Por ejemplo, jefes, gerentes, coordinadores. Ese es el ejercicio del poder. Cuando jefe de familia. jefe de familia, exactamente, cuando hay un individuo, principalmente varón, que coordina, dirige, o sea, hay un mandato, hay alguien que manda. Entonces, esos mandatos generan una serie de reglas. Esas reglas, evidentemente, nos permean en nuestra experiencia de habitar el mundo. Decir, es que porque hay quienes se les permiten ciertas cosas y hay quienes no. Entonces, en ese ejercicio de poder, que lo vemos en las prácticas cotidianas, hay necesariamente resistencias, ¿no? Entonces lo que están haciendo las mujeres también es como un tributo a mujeres del pasado que han utilizado estos medios para visibilizar, para romper esas estructuras del poder, y parte de ellas tiene que ver con las protestas, las demandas, las exigencias, con estas manifestaciones que muchos dirán, ay, es que, ¿por qué tendrían que hacer eso? Es que históricamente ya se han hecho. Solamente que a los varones se nos ha dado el monopolio de la violencia para poder ejercer ese tipo de acciones activistas, ¿no? Entonces, por eso causa tanta controversia, ¿no? Parece que pues tenemos un desprecio hacia la lectura académica o hacia la lectura histórica y que no entendemos por qué utilizan estos medios para visibilizar la protesta, ¿no? Sí, decimos, ¿por qué es tan desbordada la violencia? ¿Por qué se comportan de esa manera? Ya quisiera ver a Miguel Hidalgo pedir por favor, sin romper puertas, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, principalmente, ¿no? Como el poder ha sido, y como lo dice el maestro Lamont, ver históricamente cómo han sido las movilizaciones de mujeres, no es algo nuevo. Así es, ¿no? De hecho está la película Las sufragistas, salió en el 2015, donde retrata cómo fue el proceso del sufragio, digamos, más radical en Londres, en 1910 aproximadamente. Entonces, eso es lo que nos puede ilustrar, nos puede dar como una pista de comprender que es un tributo hacia recursos que ya se han utilizado. Y es que tenemos ya muy interiorizado, ¿no? Esta parte del poder, ¿no? Desde chicos, como en la familia, ¿no? Claro. La jerarquía de poder que existe, al menos así nos crearon a muchos de nosotros.
oh, quiero ir a algún lugar, dile a tu papá. Si tu papá te lo dice, Claro. entonces vas. Hay una autora, se llama Ajá, Mabel sí. Burín, y entonces ella lo que nos dice es de que por lo general las mujeres no tienen poder, lo que tienen es influencia, Así es. ¿no? Dentro de la familia, de que por ese, digamos, esa dinámica de ve y dile a tu papá, y luego, si tu papá te dijo que no, déjame yo hablo con él. O sea, te está Sí. diciendo, yo como mujer no tengo poder, pero sí tengo como cierta influencia. O la idea de que, bueno, yo te doy permiso para que no lo sepa tu padre. Exactamente. Entonces, como que Sí. todo esto va envolviendo a una relación de poder y generando esa brecha, ¿no? Entre los Exactamente. géneros. Porque vas interiorizando como varón, a mí se me educó, yo vengo de una familia, son 2 mujeres, yo varón. Ajá. Pero yo voy interiorizando Ujú. ciertos permisos, ciertos que le vamos a llamar ya hasta después, ¿no? Me di cuenta que esos son privilegios, ¿no? Que a mis hermanas había una casi toque de queda, no pueden llegar a la casa Ajá. después de todo. las 10 de la noche. Ah, pero yo nunca se me preguntaba a qué horas llegaba, o sea, estaba esa regla, pero parece que no se aplicaba conmigo. Se aplicaba con ellas para ciertas condiciones, y no solamente dentro de casa, sino que socialmente, ¿no? Sí, Vemos sí. en la cuestión académica, la parte meritocrática. Estaba recordando, hicimos recientemente, celebramos los 15 años del Suayet, y hubo una invitación general para que se escribiera un capítulo sobre lo que ha pasado en el Suayet durante 15 años. Me toca la parte de género junto con mis colegas del colectivo Estudios de Género, y una de las reflexiones era, si bien en un apartado de un libro donde vemos 128 autores, donde 110 son mujeres y los otros son varones, la pregunta era, ¿quiénes sí pudieron, o sea, la experiencia de estas mujeres, qué tuvieron que hacer para dedicarle el tiempo a la escritura? Así Porque es. hubieron quienes no pudieron escribir, y la pregunta es, ¿qué les impidió escribir? Ujú. ¿No? El cuidado de los hijos, tal vez cuidar a un enfermo, quizás estar al tanto de otros, ¿no? Sí, esto va volviéndose invisible. Exactamente. De ahí que ahora, bueno, en los últimos años, las mujeres en esta protesta están Ujú. haciendo visible eso que está invisible. O a lo que no se le Es- quería, tal vez prestar ojos, ¿no? Sí, Porque es incómodo. O sea, la sociedad se sabe muy bien que han habido construcciones, de hecho por eso se llama ciudad universitaria, es la ciudad de las palabras, las ajá. que tienen acceso los hombres. Y la ciudad de los ciudadanos, de los cuales otra vez son los hombres. Entonces es esta exigencia de las mujeres de que no son visibles y que parecieran ser asimiladas, ¿no? Marcela Lagarde ya bien decía, es que nosotras siempre hemos habitado el cuerpo de la otra, ¿no? Somos los otros humanos, pues, Ujú. ¿no? Entonces, por eso Simón de Beauvoir le llama el Sí, en segundo sexo, segundo sexo. ¿no? Ujú, Simón de Beauvoir, sí. Y bien, pero bueno, esto ha llevado a una situación ya demasiado extrema, a una discriminación, a una violencia, como está ocurriendo en Juárez ocurría, está Ujú, ocurriendo de los últimos años, una violencia enorme hacia la mujer, ujú, ujú. los feminicidios, toda Claro. esta problemática. Y bueno, finalmente sí es importante visibilizarla. Así es. Para darle atención al caso, yo creo Ajá. que una de las cosas que mencionó la doctora Mónica González Contró cuando menciona o comparte la creación del protocolo es de que el protocolo lo que hace es visibilizar y dar posibilidad de la denuncia, o sea, crear una cultura de la denuncia para que los casos puedan ser resueltos o deban ser atendidos. Y de ahí que las protestas de las estudiantes, de también colegas académicas, tengan que ver con el que se le dé la resolución adecuada. Entonces, más bien yo creo que se está haciendo visible porque esa violencia siempre ha estado, y no lo quiero justificar desde ahí, pero sí quiero mencionar que antes no se le daba importancia, parecía que era una práctica, y lo voy a situar en el contexto académico, como algo común, que se dieran ejemplos donde se diferencian hombres de mujeres. La revista Science sacó un estudio con niños y niñas donde analizaban los ejemplos que se les daba a las mujeres y
en términos de lo que era literatura y matemáticas, para como predecir por qué los niños se inclinaban más a las matemáticas y las niñas más como a la literatura, y veían que los ejemplos eran redundantes, eran continuos. Es que la mamá y la hija se acuerdan, como yo creo que estas viñetas hermosas de Mafalda, donde Mafalda está pensando en lo que vio en clases, Sí. y es en esta letra molde donde dice: mamá amasa la masa. ¿Cómo amasa la masa, mamá? Mamá amasa la masa. Entonces, pero te estaba situando que está en el imaginario la mujer madre, ajá, está en la cocina, y jamás un ejemplo matemático de una mujer, por ejemplo. Si piensas en un científico, hay otro ejemplo donde dice, bueno, si alguien llega a urgencias, ¿qué te estás imaginando que quién lo va a atender a esta persona? Un hombre o una mujer, principalmente vas a pensar en un hombre. No, hombre, sí. Entonces, todo eso tiene que ver con los imaginarios. Entonces, Science demostró en ese artículo que pasaba ese tipo de situaciones a nivel de lo educativo. Cómo se van diferenciando a través de imaginarios y vas construyendo tu identidad a través de todo lo que te llega. Sí, pues de hecho, ante estas condiciones entendemos que el trabajo tiene que iniciar desde la familia, Uh-huh. desde que se forma la pareja como pareja, y continuando con la escuela, y cambiando condiciones sociales. Claro. No Las quisiera leyes, dejarles normas. una gran responsabilidad a las familias, porque nos pasa Ok, mucho en terapia familiar, donde pensamos que el universo se centra en la no, sí, familia y ujú. pareciera que ahora la culpa la tiene la familia, y no vemos la estructura social que influyó y educó a esta familia de buenas a primeras, ¿no? Sí, Entonces, si bien es parte y parte, el hecho de ver a madres de familia con esta jefatura en las marchas, lo que te está indicando es un gran cambio, ¿no? Te está diciendo que ellas ya pueden hacer visible algo que antes no podía y que no era existente. Entonces ahí cuando rompes esta barrera, donde se deja todo en cuestión desde responsabilidad de la familia, Ajá. ¿no? Cuando ya rompes y tú dices, es que ahí está esta mamá, ¿no? Ella está diciendo, a mis hijas afortunadamente no las han matado, pero yo estoy aquí porque tengo que visibilizar que no quiero que les pase eso y les quiero educar de forma diferente, ¿no? De que no sean complacientes, que no vean estos imaginarios de precisamente de las princesas Disney que han sido totalmente vapuleados por todas partes, pero siguen ahí porque son resistentes, ¿no? Es una cultura que es difícil de acabar. Un poquito es el fomento al amor romántico, ¿no? Así es, ¿no? Sí, sí, El amor de romántico. la mujer es ese objeto bello, precioso, que hay que Ese conquistar. objeto, ¿no? Nuevamente Sí. con esa idea, ¿no? De ponerlas en un lugar de valor, de cambio, ¿no? El incremento de esa interiorización de verla como un objeto y que se puede usar, se puede tomar, se puede Así es. chillar, Y lo puedes desechar cuando tú lo exactamente, desees, ¿no? Hay, bueno, la mayoría de las veces que hemos visto que se habla con respecto a la violencia de género, la brecha de género, la crítica es solo hay hombres y no hay mujeres. En este programa, por el paro que tenemos, solamente nos encontramos hombres y no mujeres. Quisiera que habláramos un poco más, maestro Lamont, con respecto a qué se tiene que hacer para erradicar, tal vez erradicarlo, algunos me dicen, es que está muy difícil, para disminuir Claro, esta violencia, esta discriminación de género. claro. Los hombres, a una canción que pusieron nuestros amigos del Primer Movimiento antes de que entráramos, que dice, es que los hombres no saben qué hacer. Ujú. ¿Qué hacemos? Creo que había en redes sociales, se había esparcido como esta recomendación, ¿no? Que, porque también iban, cuando estaba llegando para acá estaba reflexionando, sí, pero vamos a estar puros hombres, ¿no? Pero tiene toda una intención, o sea, no es porque no reconozcamos el trabajo de las mujeres, sino que reconociendo el paro, nosotros estamos visibilizando que sin ellas hay una pérdida también económica de trabajos, o sea, esa es la intención del paro. Ahora, otro de los elementos es de que hablemos de la masculinidad, pero desde las propuestas feministas, porque lo contrario se cae en una cuestión de ahora vamos a trabajar los masculinismos y vamos a exaltar otra vez la parte masculina, sin una crítica. Entonces aquí más bien es visibilizar que hemos tenido privilegios, son históricos, son culturales y que tenemos que desmontar estas prácticas machistas que
para no redundarlo como si fuera explicativo en sí mismo, que dices machismo, y ahí parece que ya entendemos todo lo que es el machismo, que es ese ejercicio del poder disfrazado en chistes, comentarios, ejemplos, em, prácticas como por ejemplo el no poner, digamos, en un artículo académico o en un ensayo a mi compañera, el no reconocer el esfuerzo que está teniendo mi compañera, que puede ser tal vez mi madre, que todo el ejercicio de cuidados, prácticas que tiene ella, el de mis hermanas. Entonces tiene que ver con todos esos elementos, ¿no? De ahora entrarle nosotros al campo de las prácticas domésticas, el reconocer que nuestra responsabilidad, las paternidades, el reconocer que estamos ejerciendo de alguna manera estas violencias que no se quedan solamente en expresiones, sino en actos muy concretos, como por ejemplo en la medicina. Yo doy clases para la Facultad de Medicina, en la especialidad de Medicina Familiar, soy profesor invitado, y me doy cuenta cómo tratan a las estudiantes, que son también médicas. Y hay una diferencia sustancial en que le llamo el fenómeno señorita. ¿No? O sea, tú ves a un doctor y le dices a un hombre, ahí está otra vez mi imaginario, tú lo ves y inmediatamente dices, doctor, pero ves a la médica y le dices señorita, ¿no? O como el médico que está adscrito al programa les dice, ay, si vienes y tú me traes al paciente, a la académica, ¿no? A la estudiante, si tú me traes el paciente, sí te lo atiendo, cuando están haciendo una interconsulta. Entonces son esas prácticas cotidianas que están ahí. Entonces son las que tenemos que ir visibilizando entre varones para cambiarlas. Es que qué importante. Ese imaginario irlo Desmontando totalmente. totalmente, ¿no? Para que podamos entonces tomar un comportamiento diferente los hombres. Porque igual, o sea, Así es. muchos, bueno, ya a mis años, ya toda una vida creado y formado y establecido una familia, las nietas, los nietos, entonces, Claro. ¿cómo va uno reproduciendo, no? Así es. Sí. Y en las mismas instituciones yo creo que tendrían que transformarse también. Sí, para evitar esas complicidades. Sí, que parecían ser muy pequeñas, ¿no? A veces dirán, Es que no me daba cuenta de tan que... invisibles son que las vemos como normales. Eso que maneja ese concepto de la normalización. ¿No? Así es. Y es tan normal que pues, no creí que eso fuera... Claro. Ajá, Nos pasó igual en la Festa Cala, no voy a decir nombres, pero nos llegó un correo de un académico que dice, es que pues ya no les puedes decir nada a las mujeres, ¿no? Tan bonito. Y hasta nos compartía, ay, está esta canción, y no me acuerdo ni de quién era, pero evidentemente era de los años 60, 70, ¿no? No, Claro, sí, sí, o sea, canciones saliendo bastante. del siglo de oro del cine mexicano, donde como se le admiraba a la mujer, pero otra vez como en términos de objeto y de posesión. Pero más allá de como cuestionar al académico, al colega, tiene que ver con esta parte de que problematizar el de dónde viene esa actitud, ¿no? Decir, es que ya no se les puede decir nada. Me está hablando más allá de su persona académica, me está hablando de su persona sujeto cultural, ¿no? Me está diciendo que, es que estoy tan interiorizado a esto que ahora me quieren, ahora tengo que cambiar todo lo que se me dijo antes, ¿no? Entonces tiene que ver por eso, por ahí. Sí. Y en ese sentido, bueno, el tiempo, Miguel, ya se nos termina. Maestro Fausto, pero con nuestros radioescuchas, ya que interesados, porque sí hay mucho interés ya en el tema, ¿qué bibliografía o qué mesografía podría usted proporcionarnos, Claro. darles a nuestros radioescuchas para que se vayan metiendo más en el tema? Hay textos que son de fácil acceso, por ejemplo, todo lo que ha construido Gendes, que es una asociación civil que trabaja con varones para desmontar precisamente tanto el sexismo como la homofobia, porque va de la mano el rechazo hacia las personas homosexuales y hacia las mujeres, porque la base es la misma, ¿no? Lo femenino. Sí, Entonces, Gendes tiene textos muy accesibles, muy fáciles de leer, y además ya están creando como plataforma en YouTube donde tiene entrevistas. Entonces creo que valdría la pena que se acercaran a Gendes. También el CONAVIM lanzó una serie de videos que tratan sobre cómo
desmontar estas prácticas machistas. Hay unos videos donde precisamente aparece pues este varón que está cargando a su hijo, ¿no? Pero no en un términos de, wow, vean qué genial soy, ¿no? Sí, Sino que en tan decir, me hago especial, responsable Sí. de mi hijo, ¿no? Paternidades responsables. Entonces, creo que principalmente estos dos sitios que son fuentes oficiales pudiesen acercarse. Maestro Lamón, un mensaje que quisiera compartir a nuestros radioescuchas. Que ahora sí que es un tanto complejo la situación, pero vale la pena tratar de desmontar nuestras construcciones de lo que nos dijeron de que era ser hombre. Porque hay muchas formas de vivirse hombre, y entre ellas tiene que ver de una forma transversal el acabar con la misoginia y con la homofobia. Y que es un trabajo conjunto, Cotidiano, y conjunto, ¿no? colectivo, cotidiano, exacto, exacto. Hay tanto que trabajar Sí. en este sentido. Es yo lo vería como una nueva revolución. Es ver de distinta forma. Sí, así es. Vernos primero de distinta forma y luego ver a los demás. Así Cómo es. es Sí. la cultura que tenemos que cambiar. Yo espero que podamos tener más participaciones del maestro Lamont Sí. en este espacio, si él Era un lo tiempo, considera, en Brújula en Mano, en otros espacios. Aide Saucedo dice, ¿quién es el entrevistado? Aide, como lo leíste ahí, es el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. ¿Algún medio de contacto que tengan con usted? Sí, la página del SUAYET, que es CG SUAYET, que es Colectivo Estudios de Género del SUAYET. Ahí tenemos, pues precisamente, estamos compartiendo información, estamos compartiendo artículos, videos, clases que hemos hecho en torno al tema de género. Y precisamente mis colegas pues van a estar lanzando como estas reflexiones en pequeños videos también. Perfecto. Perfecto. Pues, muy bien. maestro Mario Fausto Gómez Lamont, licenciado en Psicología por la UNAM, profesor definitivo de la carrera de Psicología en la FES Iztacala de la UNAM, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos Gracias poder por- contar con su presencia en futuras emisiones. Gracias por la invitación. Gracias a los que nos están viendo y escuchando. Cristian HM, buenos días, gracias por estarnos viendo. Emma Centeno Montiel, gracias, buen día, saludos a todos. Edwin Abel, excelente día para todos, queridos amigos de Brújula en Mano. Aide Saucedo, que nos está escuchando, nos está viendo. Javier Contla, que nos envía saludos, muchas gracias. Y bueno, Y la enciclopedia. tenemos para ustedes, amigos, amigas que están al pendiente de esta transmisión, el tomo número 6 de la Real Expedición Botánica a Nueva España. Recuerden que el teléfono al que se pueden comunicar, 5682-2812, 5682-2812, nos llaman, nos dicen quiero participar en el sorteo y entonces podrán participar, tener una oportunidad también en la transmisión en Facebook. Quienes quieran participar por este tomo 6 nos escriben ahí, yo quiero entrar al sorteo, y entonces al final estarán participando. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta con ustedes para nuestro siguiente tema, becas de manutención.